como para entender qué es lo que está pasando. Está en línea del otro lado, tiene la gentileza de atendernos y lo saludamos. Andrés Albino es mi nombre, te lo saludamos con Luciana Lanzi en el aire de FM Cielo. Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buen día, muchas gracias. Bueno, dijo, no sé si lo estabas escuchando recién, el audio que pasábamos del ex viceministro de Caputo. Es una quimera, es impracticable este plan de Caputo. ¿Coincidís? Sí, acabo de escucharlo. Se, digamos, como lo plantea como un Caputo sorprendido, pero pareciera, si uno lo ve con ojo más de desconfianza, es más bien un Caputo vendiéndole humo a Milei para agarrar el Ministerio de Economía, ¿no? Uh-huh. Le prometió una dolarización sin dólares que nunca existió, fíjate. Uh-huh. Ya cuánto vamos y no hay dolarización. Y después, yo por lo que leí parte de las declaraciones era que esta idea de que no hacía falta acumular reservas, porque no sé qué teoría tenían de la oferta monetaria. A mí me suena más bien a una vendida de humo a Milei, porque Milei sí es una persona que parece que tiene como una formación limitada en economía y como que le gustan mucho las teorías, digamos, con poca realidad práctica, ¿no? Entonces viene alguien y le dice que se puede hacer una cosa maravillosa con una teoría y compra, y después a medida que el programa no va funcionando le están diciendo no te preocupes que esto en realidad está funcionando genial, esta es la teoría de la dolarización endógena sin dólares, está todo bien, y cada vez está peor la cosa, ¿no? Como pareciera una vendida de humo permanente de un ministro que no da resultado y que está ahí claramente porque estuvo también con Macri, esta gente está ahí porque tiene padrinos importantes en el sector financiero internacional y dicen, no, anda vos, porque vos tenés que cuidar los bonos, las cosas que tenemos, las inversiones, y si hay que renegociar algo, vos vas a negociar a favor nuestro. Uh-huh. Andrés, ¿el plan económico de Caputo es el mismo que aplicó en su momento durante la gestión de Macri? Te lo pregunto porque insistentemente incluso el gobierno y el mismísimo presidente recurre a esa frase que no va a pasar lo mismo que ya pasó en la Argentina, porque la realidad es otra, porque el contexto es distinto, una cosa por el estilo. Ahora, pasa a medida que avanza el tiempo, te das cuenta que sí, efectivamente van pasando las mismas cosas, ¿no? El sector productivo roto, sin esperanzas casi de una recuperación pronta, el Banco Central saliendo a vender dólares que no tiene ayer para contener el precio del dólar. ¿Es lo mismo, es otra cosa? Digamos, los dos planes parten de una misma idea en términos de armar un esquema financiero, cambiario, que atraiga capitales especulativos, ¿no? Entonces, los dos programas empezaron con una devaluación seguida de un sostenimiento del tipo de cambio para generar una rentabilidad para lo que se suele llamar el capital, que en capitales cobran intereses en pesos, después se puedan ir en dólares con una ganancia importante. Ahora bien, este programa fue muy diferente la aplicación en las circunstancias de Macri y ahora. En la época de Macri no había deuda previa, digamos, agarraron el país muy desendeudado. Entonces, en realidad, los capitales los atrajeron porque empezaron a acumular reservas, colocando deuda en el exterior. Eso generó cierta confianza de que tenían capacidad de sostener la moneda, y hubo efectivamente carry trade durante un año y pico hasta que se le cortaron los créditos externos, empezó la fuga de capital y tuvieron que acudir al FMI. Con una inflación que en ese momento bajó un poquito el primer año, pero después se les escapó de la mano del salto del dólar. Ahora, la repetición del programa con Milei, que también devaluó de entrada, ahí fue menos generoso con las tasas de interés, especialmente porque hubo una política de querer desarmar el agregado monetario, más el ajuste fiscal, como que una política más restrictiva en términos de tasa de interés. No hubo acumulación de dólares porque no pudieron colocar deuda, estábamos ya muy endeudados, nos había dejado el mismo Caputo muy endeudado, ya nadie le quería prestar a la Argentina, eso no lo logró recomponer,
como no acumuló reservas, no consiguió plata de afuera prestada, tampoco hubo mucho ingreso de dólares para el carry trade. Creo que ingresaron como muchos 1.500 millones de dólares en todo lo que va la gestión Milei, y se fueron muchísimos más, ¿no? Entonces, nadie le puso un mango de afuera, a diferencia de lo que fue el inicio de la gestión Macri, y sí fue más efectivo en bajar la inflación, ¿no? Realmente tuvo ese punto a favor, digamos, que venía una inflación anualizada del 280% y ahora está en inflación del 28, 30. Hay que ver qué va a pasar ahora, a medida que se acelera el dólar, ya los números de inflación amagan ya con volver a 2,5, Sí. 3 puntos, ¿no? Lo preocupante en todo caso es la fórmula que utilizó, ¿no? Para bajar la inflación, porque... Fue el dólar barato y el ajuste de la actividad, básicamente fueron las dos patas, ¿no? Y la gente sin guita en el bolsillo, digamos. Sí, esa es la tercera pata, pero el salario, el ancla salarial, sobre todo cuando no pudo sostener tanto el ancla cambiaria. Pero en la parte, digamos, exitosa del programa fue más la baratura del dólar, incluso logró, así uno lo mida, hasta que empezaron los problemas, que fue cuando tuvo que desarmar las bandas, el nuevo crédito al FMI, había logrado en el sector privado la recuperación salarial, incluso, ¿no? Mantuvo el ajuste en el salario público y la jubilación. Sí, está bien. Pero logró en parte recuperar, digamos, avanzar en una tenue recuperación salarial en el sector privado, pero que no sé si de todas maneras recuperaba todo lo perdido, ¿no? Lo perdido en la era Milei llegó a recuperar. Y ahora, a partir del abandono de esa ancla cambiaria y empezar a pisar la paritaria, ya vienen perdiendo los salarios. Mira, el otro día veía una nota, no sé si la viste, de Pérez Compán, el hijo, obviamente no el Goyo, digamos, el que todos conocemos, el creador del Emporio, digamos, de Molinos de Río de la Plata, que en algún punto describía la situación de la economía o en algún, digamos, si vos querés, ilustraba parte de lo que explica el porqué de los precios y esta inflación ciertamente contenida. Él decía, lo entrevistó La Nación. La verdad es que más allá de que nosotros querramos aumentar los precios, hablaba obviamente de la alimenticia, no lo podemos hacer porque no vamos a vender, la gente no tiene guita en el bolsillo. Y eso me parece que define básicamente estos 2 años de la gestión de Milei. Hola, ¿y me escuchan bien? Sí, yo te escucho bien. Sí, digamos, el ajuste fue una de las patas, pero te diré que la política cambiaria tuvo también mucha importancia. El sostener esta política de dólar barato fueron, podemos decir, las dos patas, y la apertura importadora también para disciplinar a controladores de precios, a los formadores de precios. Es una estrategia, digamos, del liberalismo que se usa muchas veces, ¿no? Abaratar el dólar y la importación, con eso a todos los empresarios formadores de precios los tenés apretados porque le ganan mercado a la importación, le sumás una contención salarial y un ajuste del gasto interno, con lo cual no hay mucha capacidad de repago. Eso fue decir. Ahora, ¿es inteligente, Andrés, esto del dólar barato, digamos, porque efectivamente puede ser un ancla como para mantener los precios porque abaratás los costos de importación, pero también te provoca un desbarajuste, digamos, en términos de la relación de la entrada y salida de dólares, hasta con el turismo, digamos, ¿no? Claro, que es una de las debilidades de este programa. ¿Cuánto tiempo puede sostener ese dólar barato? Que en el caso de la gestión Milei ni siquiera tuvo un apoyo de guita. Hola. Perdón. Sí. Ni siquiera tuvo un apoyo grande de guita de afuera, salvo el crédito del FMI. Por eso toda la primera parte se sostuvo en el ajuste, después en el blanqueo y después en el FMI. Y la pregunta del millón es, ¿y ahora qué? Y la respuesta que está viendo es que ahora no hay nada. Entonces, las presiones de compra de dólares se aceleran y lo que estamos viendo es el principio del desbarranco, ¿no? El programa económico. ¿Y alcanza el gobierno, digamos, a llegar a las elecciones de octubre, que uno imagina que es el horizonte que tiene ahora como para mantener la economía con el dólar a estos niveles? ¿O si ya tuvo que vender y no sé hasta cuánta espalda le queda como para sostenerlo? Y tiene los 20.000 palos del FMI. Sí. Yo creo que alcanza. ¿Y eso es técnicamente lo que se conoce como fuga? Digo, si empieza a... Eso
endeudar al país y usar la deuda para financiar la fuga de capitales de los grupos privados, para generar un sostenimiento artificial del dólar hasta una elección, devaluar después de la elección, enriquecer al sector privado que fugó capitales y empobrecer a todos los argentinos con un Estado que queda endeudado en dólares, con un dólar cada vez más alto, que después va a forzar nuevos ajustes en el gasto público y la calidad de vida de la gente para pagar una deuda que cada vez es más impagable. Sí, es más viejo esto, digamos, por eso te digo que el programa liberal de tomar guita prestada para sostener un dólar barato, para contener la inflación, que después explota en una devaluación, que empobrece a todos los argentinos, nos deja endeudados y condicionados por organismos internacionales, por acreedores, mientras los grupos privados tienen guita fuera valorizada, que vienen y compran propiedades de remate. Esto es viejísimo. Por eso cuando contaban toda esa historia, cómo llegó Caputo, yo digo, sí, mirá, qué casualidad, se lo cruzó y le dijo lo que quería escuchar Milei. Esto lo metieron, le armaron una operación para meterle a Caputo, los grupos económicos que bancan a Caputo porque saben que toda esta timba no dura y que hay que reestructurar dentro de poco la deuda, y que va a reestructurar a favor de los bancos, si siguen en el gobierno, va a ser Caputo. Andrés, te agradecemos, gracias por la gentileza de habernos Por atendido. nada. Un abrazo, Gracias. hasta luego. Andrés Asiaín, economista, profesor, docente, universitario.